Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Después de la noticia de ayer de don Javier Contreras, ya por la mañana vengo con miedo. No vaya a ser que tengamos un problema. Pero bueno, es tan bueno don Javier que en fin, se ve que le gustan las películas de Bruce Lee y para defenderse. Bueno, mirad, hoy en el Evangelio, en la lectura de la misa de hoy, escucharás unas palabras que hemos meditado muchas veces y especialmente en Semana Santa, cuando al recordar la Pasión del Señor, se nos pone a nuestra consideración textos como aquellos de San Pablo a los Filipenses, que hoy justo en la lectura, la segunda lectura, aparece. Lo introduce hablando de todo lo que es, de cómo el Señor nos ha dado un mismo amor, un mismo sentir, etc. Y cómo está recomendando a los filipenses que no obren por ostentación, sino con humildad, sabiéndose siempre siervos de los demás. Y entonces dice, imitad a Jesucristo. Tened los mismos sentimientos propios de Jesucristo. Y empieza ese texto tan bonito que ha quedado como un texto además que nos recuerda la encarnación, lo que se llama la kenosis, el abajamiento de Dios, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Como todos los textos, ese texto está revelado. Está dirigido por la sabiduría de Dios, porque en pocas palabras explica de una manera maravillosa la majestad de la divinidad que se ha ocultado al tomar el Hijo de Dios, nuestra carne, en el seno de la Virgen María, al compartir con nosotros durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, la condición humana, la condición de una vida cotidiana sin aparente importancia. Se hizo semejantes a los demás, incluso siervo. Pero es que eso fue el camino para exaltarle y para que realmente se viera más claramente el valor de su humanidad santísima. Y
me ayuda mucho, nos ayuda mucho a pensar, ¿no? Cómo ese ocultamiento, abajamiento del Señor está tan relacionado con nuestra vida. Muy especialmente si lo consideramos desde el punto de vista de la propia vida, es decir, los años que Jesús pasa en una vida oculta en Nazaret. Oculta a los ojos de los hombres, que se revela solo en la vida ordinaria, en el modo de trabajar, en el modo de servir, de escuchar, de sonreír, en el modo de amar. Es como decimos muchas veces, en la vida del Señor no pasa nada y pasan muchas cosas. Porque también es verdad que hemos considerado que todo ese tiempo es tiempo de redención. Como el tiempo tuyo y mío. Donde a ti y a mí el Señor nos pide ese tiempo de redención. Estamos siempre redimiendo, es decir, corredimiendo. Hemos empezado un curso nuevo, estamos arrancando todavía, aunque ya llevamos unas semanas, y hemos ido encajando muchas cosas, ¿verdad? Horarios, semanas, trabajos, organización de la labor, recuperar personas que a lo mejor llevábamos tiempo sin ver, que quizás el confinamiento o el verano nos ha hecho pues perder un poco el contacto. Hemos empezado, ¿no? Pues a poner orden incluso en el material y entramos en unos meses que yo espero que no nos confinen otra vez, pero sea como sea, unos meses en los que la vida ordinaria se va a hacer lo normal, es decir, el día a día. Donde el Señor nos va a pedir mejorar a nosotros en el modo de trabajar, en el modo de servir, en el modo de escuchar, hasta en el sonreír y en el amar. Decía nuestro Padre, hablando de esos años ocultos, San José María, aquellos años ocultos de la vida del Señor, años de sombra, pero para nosotros claros como la luz del sol. Mejor, resplandor que ilumina nuestros días y les da una auténtica proyección. Porque somos cristianos corrientes, que llevamos una vida ordinaria, igual a la de tantos millones de personas de los más diversos lugares del mundo. Así vivió Jesús. Fabri Filius, el hijo del carpintero, y era Dios, y estaba realizando la redención del género humano, y estaba trayendo hacia sí todas las cosas. Pasa oculto, si quieres desapercibido. Tiempo en el que el Señor crece en edad, en sabiduría, en gracia, como dice también la Sagrada Escritura. Tiempo en el que el Señor aprende a trabajar, aprende a ser buen hijo, el que el Señor desarrolla unas amistades. Tiempo en el que el Señor, en todo lo que una persona, como cualquier persona, va creciendo, va adquiriendo también. Va adquiriendo virtudes, modos de ser, personalidad, maduración, madurez. El humano estamos hablando. Evidentemente es Dios. Evidentemente. Pero ¿qué pasa en su vida? Como te decía antes, habitualmente o externamente no pasa nada, quiero decir. Quizás como en la nuestra. Días iguales, días de trabajo, días de madrugar, días de trabajar, días de cansancio. Y siempre tiempo. Como leíamos el otro día en el libro de la sabiduría, ¿te acuerdas? O el Eclesiastés. Tiempo para trabajar, tiempo para reír, tiempo para descansar, tiempo para compartir. Siempre tiempo. Porque en todo tiempo estamos creciendo. Pero con esa característica que es la que yo quería hoy, como insistirte a raíz de estas palabras de la Sagrada Escritura. Siempre en nuestro sitio. Siempre trabajando bien.
siempre haciendo lo que el Señor nos pide y siempre ocultándonos y desapareciendo. En la vida pública del Señor hay también manifestaciones concretas. Ya es una vida, evidentemente, donde ya es conocido, donde ya hace milagros, donde la predicación entusiasma a tanta gente, donde reúne a miles de personas. Bien. Pero también Él deja claro que no busca la gloria suya. Quiere hacerle rey y se retira. Hace un milagro y dice, no lo contéis a nadie. Pero la suprema lección de esa vida oculta, de ese día a día en el que el Señor va haciendo la redención, se nos ofrece también aquí. Lo tenemos delante, la Sagrada Eucaristía. Donde aquí no solamente se esconde su divinidad, como dice el himno, sino también su humanidad santísima. Incruce la tebat sola deitas, a ti late el simul et humanitas. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Humildad de Jesús, escribe nuestro Padre, en Belén, en Nazaret, en el Calvario. Pero más humillación y más anonadamiento en la hostia santa, santísima, más que en el establo y que en Nazaret y que en la cruz. Por eso, mirando al sagrario, tú y yo ahora nos damos cuenta que es el tabernáculo, es la cátedra del amor divino. Es el lugar donde el Señor se abaja hasta el extremo, hasta un extremo insospechado, ininteligible a los hombres. Y en ese ocultamiento tuyo, Señor, aquí nos revelas el amor infinito, tu amor infinito, 3 veces santo, del Dios 3 veces santo. Nos ha hecho ver la luz de la divinidad como a través de una ventana. Es, de alguna manera, en ese ocultamiento del Señor en el sagrario, como tú y yo también vemos un poquito del cielo. De ahí que la suerte que tengamos de tener al Señor en casa es un pedazo de cielo que tenemos. Es un gozo poder estar con Él, porque es la ocasión de poder sentir y de alguna manera pues darnos cuenta de lo que es el cielo, siempre con esa medida humana, quiero decir. Tenemos el ejemplo de los santos. Hoy recordamos con tanta alegría, ¿verdad? Hace 6 años estábamos caminando hacia Valdebebas y vamos a asistir a la beatificación de don Álvaro. Y siempre que pienso en don Álvaro, al menos a mí me viene a la cabeza la fidelidad, la humildad y la bondad. Porque si tuviera, mejor dicho, que definir a don Álvaro, lo definiría así, ¿no? Como un hombre bueno, un hombre humilde, un hombre fiel. Por eso el momento en el que, lo recordarás, yo lo recuerdo, aunque yo estaba al final de la ceremonia, aquel día, ¿no? Ya detrás de mi grupo no había nadie, ¿no? No veíamos el altar, veíamos una pantalla, ¿no? En el momento en el que bajaron aquella cortina y apareció la imagen, la cara, sonriente, buena, de bondad de don Álvaro, a mí me impresionó mucho. Quizás porque en mis años de Roma tuve que convivir con él bastante. Porque tuve la oportunidad de estar con él algunas veces y hablar a solas. Y eso es un don, un regalo. Pero ver eso, una persona que tú has conocido, que has podido estar cerca de él, que está ahí, que sabes que la Iglesia te está diciendo, está en el cielo. Y que hasta en ese momento ha pasado oculto. Y sigue. Bueno, los santos, te decía. Me venía a la cabeza ahora por el recuerdo del aniversario.
los santos. Y piensa en tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la Iglesia que nos han precedido y que han hecho su trabajo y su labor, y que han sido como ese ejemplo que decía también San José María, nuestro padre, cuando hablaba del sobre y de la carta, y decía: el Señor te manda a través de mí un mensaje, ¿no? Yo soy la carta, el sobre, perdón. Coges el mensaje y el sobre lo tiras. Ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Es que de esa manera es como se hace, como se corredime, cómo hacemos la labor, cómo vivimos nuestra vida de santidad. Cosas normales, vividas heroicamente, cosas santas. Haciendo lo que tenemos que hacer, estando donde tenemos que estar. Procurando que esas cosas que hacemos, hacerlas bien. Sencillamente, sin darle más importancia, porque no la tiene. Y así, recordando muchas cosas de personas santas, y por ejemplo de nuestro Padre, pues recordamos cómo fue haciendo eso, dar protagonismo a sus hijos, dar protagonismo a otras personas, intentar pues que fueran, que solamente eso, que Jesús se luciera. Era como un instinto sobrenatural, esa rectitud e intención, que le llevaba a descubrir con seguridad lo que convenía en cada momento para que Jesús se luciera. Quizás manifestado en muchas ocasiones en viajes o en tertulias donde hacía que la gente escuchase a Dios. O en otros momentos en los que, pues sin brillo externo, impulsando la labor de la obra, trabajando por la Iglesia, sin moverse de su sitio, empujaba la expansión apostólica de la obra por todo el mundo y el bien de la Iglesia. ¿Cuál es el fin, en el fondo, de todo esto? Que evidentemente también hemos de plantearnos tú y yo más también en estos momentos y en este curso. Pues podríamos decirlo, ¿no? Pues con aquellas palabras que repites a veces cuando lees ese himno del Trium Pororum. Non nobis Domine, non nobis, in nomine tuo da gloria. Para ti tu gloria, Señor. Deo omnis gloria. Deo omnis gloria. Para Dios toda la gloria, escribe. Es una confesión categórica de nuestra nada. Él, Jesús, lo es todo. Nosotros, sin Él, nada valemos, nada. Nuestra vanagloria sería eso, gloria vana. Sería un robo sacrílego. Yo, entre comillas, no debe aparecer en ninguna parte. ¿Quién es protagonista de nuestra vida? El Señor. ¿Quién tiene que lucirse? Jesús. Él nos está enseñando cuál es el camino del abajamiento, del ocultamiento. Pero tú y yo, que somos pobres criaturas, ¿qué tenemos que hacer? Que hacemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Hemos de hacer que Jesús se luzca. No hacen falta para eso grandes acontecimientos ni grandes éxitos humanos, no. El Señor se ha de lucir en tu vida, en la mía, a través de tu conducta diaria. A través de esa aceptación fiel de la voluntad divina. Quizás a través también de la disposición generosa tuya y mía
en el sacrificio diario. Disposición generosa en el sacrificio diario. ¿De qué manera tan bonita lo explicaba nuestro Padre cuando decía: aspirad más bien a quemaros en un rincón, como esas lámparas que acompañan el sagrario de la penumbra de un oratorio, eficaces a los ojos de Dios, y sin hacer alarde. Acompañad también a los hombres, vuestros amigos, vuestros colegas, vuestros parientes, vuestros hermanos, con vuestro ejemplo, con vuestra doctrina, con vuestro trabajo y con vuestra serenidad y con vuestra alegría. Como esa lámpara que se va gastando en la penumbra de un oratorio, de una iglesia. Quizás en muchos momentos es lo único vivo, por así decirlo, que acompaña al Señor, en el que se refleja la oración de los hombres, evidentemente, cualquier lámpara encendida en algún sagrario. Así quiero estar yo, Señor, acompañándote, mostrando con mi vida tu presencia, tu amor. Por eso mi vida tiene que ser, dice San Pablo también, y lo dice a los colosenses: vita vestra es ascondita cum Cristo in Deo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, que mi vida sea eso. Porque entiendo que la eficacia de mi pobre vida está en ti. Con Cristo en Dios. Ascondita, escondida. Imitar a Cristo. Seguir el ejemplo de los santos que han imitado a Cristo. Imitar a la Madre de Dios, que se llama a sí misma esclava, por tanto, alguien que no tiene importancia, alguien que no es considerada. Claro, esto exige por tu parte y la mía, evidentemente, en esa lucha, pues nuestra, exige el esfuerzo verdaderamente por morir diariamente al egoísmo, a la soberbia, a la vanagloria, al orgullo. Así, estando persuadidos de que es necesario ocultarse y desaparecer, hacer lo que tenemos que hacer en cada momento para que el Señor se luzca, entonces pasará una cosa también muy clara en nuestra alma. Apartaremos lo que podemos llamar el complejo de víctima. Y así, aunque nos encontremos, porque queremos que el Señor se luzca solo, porque tenemos rectitud de intención, y así, como te decía, ese complejo de víctima que a veces nos puede llevar pues a cosas tan absurdas o tan ridículas, yo diría, como dejar claro que estoy cansado. Y así, aunque nos encontremos fatigados, no desearemos dejar constancia por medio de quejas o de caras largas, sino que ese amor al Señor nos llevará a tener una sonrisa en los labios. ¿Cuántas veces al final del día, o al principio del día, o en momentos dados, la manifestación de nuestro cansancio se ve en la cara? Que es lógico que estemos cansados, y es lógico que también haya un rictus de cansancio, pero esfuérzate por sonreír, para que solo Jesús se luzca. No buscaremos ser admirados por los demás, ni quedar bien en cada momento, ni ponernos como el centro de las conversaciones, hablando de lo que sabemos, o de lo que hemos hecho, o de nuestras cualidades, o de nuestra historia. Ni llamaremos la atención exagerando nuestros éxitos, evidentemente. No olvidéis que es señal de la predilección divina pasar ocultos. A mí me enamora, decía San José María, el texto del Evangelio en que San Juan, al describir
un grupo de los discípulos nos dice: hallábanse juntos Simón y Pedro y Tomás, llamado Dídimo, y Natanael, que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Y añadía con simpatía: tengo una gran simpatía por esos 2, de los que ni siquiera se sabe el nombre, porque pasan inadvertidos. Fíjate que habla de Simón, Tomás, Dídimo, Natanael, que dice incluso dónde era, y otros 2. Me da una gran alegría pensar, escribe, que se puede vivir toda una vida de este modo. Ser apóstol, ocultarse y desaparecer. Tradúcelo tú también, eso, tu vida, esto. Vivir lo que tenemos que hacer, ocultarnos y desaparecer. Ser buen hijo, ocultarnos y desaparecer. Evidentemente eso no significa aislarse, ni esconderse humanamente por timidez o pusilanimidad, no. Dios se ha querido servir de nosotros, evidentemente, para hacer rendir nuestros talentos. Cuando hablamos de esto, seguiríamos también esas palabras del Señor: que brille vuestra luz ante los hombres, pero vuestra luz, que es un reflejo de Dios. Que esa luz tuya lleve a los hombres a glorificar al Padre, que está en los cielos. No a mirarte a ti, ni a mí, sino dar gloria a Dios. Que brille así vuestra luz ante los hombres. ¿Cuánto bien haremos? Tenemos un camino por delante estupendo. El Señor nos pide a ti y a mí esto. El Señor espera de nosotros, ¿no?, que con nuestro trabajo y nuestra poca fuerza, nuestra pobre vida, ¿no?, colaboremos en todo esto. Seguramente muchas veces nos encontraremos que estamos intentando lucirnos nosotros. Seguramente tendremos que rectificar constantemente la intención, por supuesto. Porque el Señor, tú, Señor, nos conoces y sabes perfectamente de qué pasta estamos hechos. Me conoces muy bien, sabes qué me cuesta. Sabes lo que me cuesta, pues, pasar inadvertido. Lo que me cuesta que no se hable, que no. De mí que no se comenten las cosas que no. Y pregunto y pienso y digo y cómo hacer. Señor, sé cuáles son mis defectos. Y quiero rectificar constantemente para que seas tú. Para que a través de mí se te vea a ti, Señor. Que es lo importante. ¿Cuánto bien podemos hacer así? Y así, estando en un sitio o en otro, haciendo lo que el Señor nos pide, siendo muy humildes, haremos mucha buena labor. Haremos mucho bien. Haremos mucho bien a las almas que esperan de ti y de mí eso. Así. Haremos mucho bien. Ten la seguridad de que es así. Vamos a ir terminando ya nuestra oración. Esta mañana, pues, pensando como siempre en la Virgen Santísima, que nos enseña la eficacia sobrenatural de una vida oculta. En ella se ha realizado plenamente este ideal de santidad. De qué manera tan bonita se le da ese título: María, maestra del sacrificio escondido y silencioso. Vela, así decía San José María, casi siempre oculta, colaborar con el Hijo, sabe y calla.
Vamos a pedirle a ella, con su intercesión poderosa, que nos alcance también a ti y a mí esa realidad. Saber y callar. Trabajar y amar. Sonreír y pasar desapercibidos. Haremos mucha buena labor. Pídeselo a María Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.